además de contar con estas dos empresas, creaste una aplicación para el álbum de las láminas del Mundial de Fútbol en el 2014 que llegó a tener 1.5 millones de usuarios y lo creaste como un hobby. Cuéntanos qué te motivó a hacerlo y qué hicieron bien para tener esa cantidad de usuarios en el 2014. Yo soy de Colombia y cuando llega el Mundial en Colombia, todo el mundo pierde la cabeza por el álbum de stickers de El Panini. Y lo que quise hacer fue una aplicación que le pudiera dar a mis amigos para que pudieran registrar en una aplicación, en su teléfono, que pudieras poner ahí tu lista de las que te faltan. Y ya comenzamos a tener días de 100 descargas, 500 descargas, 1000 descargas, picos de 10.000 descargas por día. Y eso obviamente era súper emocionante porque no sabíamos de dónde llegaba tanta gente. Lo que sí sabíamos es que la aplicación les funcionaba, les resolvía el problema. Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con las mentes más brillantes respecto a negocios y crecimiento personal. Mi objetivo es que te puedas llevar aprendizajes prácticos para que puedas alcanzar las metas que te propongas. Ayúdame a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy conversamos con Nicolás Rojas, creador de Imagine Apps y de Dapta. Nicolás nos cuenta cómo es que transformó el hobby por desarrollar desde los 13 años en una empresa exitosa como Imagine Apps. Hablamos de qué lo motivó el dejar la operación de Imagine Apps para pasar a crear Dapta en un momento que la empresa seguía creciendo 2x año a año, qué retos ha enfrentado al trabajar con su primo y su papá, y nos explica cómo es que a través de Dapta y la inteligencia artificial las empresas pueden incrementar su productividad. Nicolás, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte como invitado. No, gracias a ti por la invitación, Alex. Es un placer para mí estar acá. Tienes un camino muy interesante. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ti, ¿no? Eres bastante joven, ya tienes 2 empresas. Creaste Imagine Apps bastante joven, a los 17 años, ¿no? Es una empresa que tiene más de 100 colaboradores en este momento. Y hace un poco más de un año hiciste la transición a crear Dapta, saliste de la operación y hoy eres también CEO y fundador de Dapta, empresa dedicada a integrar los procesos de los negocios con software e AI. Lo he intentado resumir de esta manera, ya nos vas a contar más a detalle la historia de Imagine Apps y el proceso de crear Dapta y el proceso de transición. Pero definitivamente te conocí en Oaxaca, me parece un emprendedor muy capaz y haciendo el research para esta conversación me sorprendió aún más, así que felicitaciones por todo lo que vas logrando. Y me gustaría empezar, de hecho cuentas en una entrevista, que además de contar con estas dos empresas, creaste una aplicación para el álbum de las láminas del Mundial de Fútbol en el 2014, que llegó a tener 1.5 millones de usuarios y lo creaste como un hobby. Cuéntanos qué te motivó a hacerlo, qué hicieron bien para tener esa cantidad de usuarios en el 2014. Claro que sí, ese es uno de los episodios más interesantes y más curiosos de mi trayectoria. ¿Qué me motivó a construir esa aplicación? Bueno, para poner a todo el mundo en contexto, yo soy de Colombia y cuando llega el Mundial en Colombia, todo el mundo pierde la cabeza por el álbum de stickers de El Panini. Lo he hecho desde que tengo memoria, creo que el primero que hice fue con mi papá o sea, que soy consciente. El del 2002, sé que también hice el del 98, pero no me acuerdo. Y el proceso siempre era el mismo, ¿no? Compras un montón de paquetes, pones los stickers que tienes, guardas las que te quedan repetidas y anotas en un Excel o en un pedazo de papel cuáles te faltan. Y sales a intercambiar con tus amigos y tachas como las que vas recibiendo, las que vas intercambiando con tus amigos. Ese era el proceso de siempre. Ahora, en 2014... pues creo que se podía hacer de una forma un poquito más cool, y lo que quise hacer fue una aplicación que le pudiera dar a mis amigos para que pudieran registrar en una aplicación, en su teléfono, que es un aparato que ya para ese momento todo el mundo tenía y todo el mundo tenía smartphone y datos y todo, que pudieras poner ahí tu lista de las que te faltan y eso permitiría hacer 2 cosas. Primero, que la lista fuera de fácil acceso, que no tuvieras que escribirla en un Excel y después que se te pierda o lo que sea. Y segundo, que pudieras intercambiar con tus amigos, que yo pudiera saber a ti cuáles te faltan, o a mi amigo si tiene alguna repetida que me sirva a mí, que pudiera facilitar ese proceso de intercambio. Súper básico, súper sencillo,
lo hicimos con mi primo David, que es mi socio en Imagine Apps, y nos demoramos un fin de semana escribiendo el código de la aplicación. Era para nosotros, para nuestros amigos, la publicamos y al cabo de una semana, 2 semanas, esa cosa estaba explotando. Teníamos días de, al principio tuvimos como un día de 50 descargas y eso para nosotros era como mind blowing, 50 personas usando la aplicación. Ya después de pasar como el círculo de amigos y familia, que gente que no sabíamos quién era comenzar a crear cuentas, pues nos abrió un poco la mente a las posibilidades. Y ya comenzamos a tener días de 100 descargas, 500 descargas, 1000 descargas, picos de 10.000 descargas por día. Y eso obviamente era súper emocionante porque no sabíamos de dónde llegaba tanta gente. Lo que sí sabíamos es que la aplicación les funcionaba, les resolvía el problema y se volvió supremamente popular. De hecho, Colombia no fue el país que más descargas tuvo, sino fue Brasil y la aplicación ni siquiera estaba en portugués, estaba en español. Eh, entonces me Qué preguntabas como locura. qué cosas hicimos bien. Sí, completamente loco. Y no te sé decir que hicimos bien, lo único que te sé decir es que funcionaba y fuimos los primeros. Creo que al ser, en ese momento éramos los únicos en el App Store, no había ni siquiera la app oficial de Panini, esa salió como 2 meses después. Y creo que por esos dos factores mm, era muy fácil de usar, era horrible, la interfaz era terrible, se veía muy, muy fea, eh, pero funcionaba y a la gente le gustaba. Qué increíble. ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje? Porque tener 1.5 millones de usuarios, escuché también en otra entrevista que mencionas que te cambió la perspectiva de que podrías, de que se puede crear software de talla mundial, no solamente para Colombia o Latinoamérica. 100%, entonces la motivación fue esa, como resolver un problema, pero también había otra motivación un poco más intrínseca y egoísta y es que a mí me gusta mucho desarrollar software. Llevaba escribiendo software desde que tengo 13 años y me volví freelance poco tiempo después de eso. Y había un problema en esa época y es que yo siempre trabajaba cosas para los demás. Muy al principio de mi carrera hice cosas para mí, como juegos para mí, para mis amigos. Entonces como que siempre estaba buscando un proyecto propio que tuviera algún impacto. No quiere decir que no lo intenté, hasta ese momento lo intenté, solo que ninguno despegó. Me acuerdo que hice una app para saber qué calificación tenías que sacar en el examen para pasar la materia en el colegio. Cosas así. Pero a la larga eso no lo usaba mucha gente, entonces era muy cool porque podía practicar, pero no tenía ninguna trascendencia, ningún impacto. Aquí la motivación era por resolver este problema, pero es un caso de uso para poner en práctica mis habilidades y que todo el mundo literalmente lo puede llegar a usar. Y ver ese crecimiento tan explosivo nos abrió la mente a muchas posibilidades, porque no, me preguntaste cómo hicimos para que llegara tanta gente. No tengo ni idea. Solo pagamos una publicidad en Instagram, una historia o una publicación, no me acuerdo, de una página que hacía memes de fútbol, que se llama Fútbol al Revés, muy famosa en esa época en Colombia, hace 10 años. Pagamos eso, nos costó el equivalente a $20, algo así como irrisorio, y con esa publicidad fue lo único que pagamos, de resto todo fue orgánico. Entonces, no Wow, sé, un efecto viral que no diseñamos, sino solo pasó. qué buena. Ahora, haciendo fast forward unos años, a los 17 años decías crear Imagine Apps, después de justamente, como comentas, tener varios proyectos como freelancer. Cuéntanos de qué es, porque la empresa continúa hasta el momento, qué es lo que hacen Imagine Apps, ¿vale? Y sobre todo entender qué consideras que hiciste muy bien como empresario, junto con tu socio, para escalarla a hoy tener más de 100 personas full time en el equipo. Imagine Apps es una empresa que hace desarrollo de software para startups y empresas pequeñas y medianas como pymes, principalmente en Norteamérica y en Colombia. Eso es lo que hace la compañía. Imagine Apps fue la evolución de lo que yo venía haciendo freelance. Entonces, sí, cuando yo arranqué mi carrera, muy rápido conseguí trabajos freelance. Cuando tenía 14, 15, trabajaba páginas web para clientes, me pedían una aplicación, yo la trabajaba, se los enviaba y me pagaban por eso. Entonces, ya cuando tenía 17, eso fue en el 2012, quería formalizar un poco lo que venía haciendo y creé una compañía. La verdadera razón es porque me tocaba
que mi papá me acompañara a firmar contratos y ya me daba pena como con mis clientes que vieran que yo era tan informal. Quería profesionalizarme un poquito. Y así empezó Imagine Apps. Ya después con David, mi socio, él comenzó a conseguir proyectos un poco más grandes, como ya no solo las páginas web pequeñas que hacíamos por aquí y por allá, sino ya desarrollos un poco más complejos. Y ahí comenzamos a trabajar para compañías aquí en Colombia y en Estados Unidos. Llevé a algunos de mis clientes freelance a trabajar con la compañía. Y arrancamos él y yo. Entonces él conseguía los negocios, yo los desarrollaba, los implementaba y se los entregaba al cliente. Éramos muy toderos. Estuvimos los dos por varios meses en 2017 cuando ya decidimos dedicarnos a eso full time. Y ya después el mismo negocio comenzó a pedir más carne, por así decirlo. Entonces trabajamos un proyecto, lo entregábamos, la utilidad que nos generaba ese proyecto la usábamos para ser un poquito más ambiciosos y buscar un proyecto más grande, y utilizamos la utilidad del proyecto anterior para contratar un equipo un poquito más grande para el próximo proyecto, con el objetivo, la meta de que el flujo de los proyectos anteriores no se acabara para contratar más gente, crecer y traer proyectos nuevos. Ese es como el modelo de escalar una compañía de servicios, porque en servicios pues no tienes capital externo, ¿no? No es como en el VC que te dan plata para construir un producto y después salir a venderlo. En servicios es más tradicional, donde entregas un servicio, te pagan y eso lo utilizas para seguir creciendo tu equipo o entregar más servicios, o sacar eso como utilidad. Y así arrancó. ¿Cómo escalamos? Siendo muy juiciosos, reinvirtiendo lo que generaba el negocio por los primeros 5 años. Creo que hasta hoy no hemos sacado nada de utilidad de esa compañía y todo lo hemos utilizado para reinvertir, autofondeando ese crecimiento. Creo que ha sido un camino bien interesante y pues uno aprende muchas cosas como a lograr un resultado de ese estilo sin tener que gastar tanto, sin tener que arriesgar tanto, y uno mismo ir fondeando poco a poco el crecimiento de la empresa. Pensemos en un emprendedor justamente que tiene una empresa de servicios en este momento y te escucha y piensa en la reinversión. En este caso, porque, a ver, seamos sinceros, en el mercado hay múltiples empresas dedicadas a desarrollar software o aplicaciones para otras empresas, pero no todas las llegan a tener la escala que ustedes están teniendo en Imagine Apps. Pensemos en este emprendedor que te escucha y dice, ok, ¿cómo y en dónde debería reinvertir las utilidades? Principalmente en contratar más personas. Y si es así, o no, ya nos responderás, ¿cómo manejar el trade-off entre invertir y al mismo tiempo obtener clientes? Porque es mucho basado sobre proyectos. Y cuando he hablado con emprendedores, amigos que han tenido o tienen en este momento agencias de marketing, es como uno de los mayores retos el saber manejar cuánta gente tengo en base a los proyectos que puedo manejar. ¿No? Porque claro, si tengo más proyectos, contrato más, pero si se caen ciertos proyectos no es tan fácil despedir personas. Sí, es una gran pregunta. Lo primero que yo te diría es que uno por defecto, o bueno, yo por defecto y muchos emprendedores por defecto buscan el crecimiento, pero el crecimiento no es la respuesta en muchos casos. Entonces, la premisa de la pregunta o el comentario que me acabas de hacer es cómo lograr ese crecimiento. Yo creo que hay que hacerse una pregunta antes de esa premisa y pensar qué tipo de compañía quiero tener y para qué estoy creando esa compañía. Entonces, Imagine Apps, como para ponerlo en escala, está haciendo unos 120, $130,000 al mes. Eso proyectado el año pasado hicimos como $1,500,000. Pero reinvertimos todo. Eh, Ahora, si tú tienes una compañía que vende un tercio de eso y sacas un 10-15% de EBITDA, que es bajo para la industria, pues tienes un negocio que vende $500,000 en 10% o 15%, te puede quedar 75,000 de EBITDA, le quitas impuestos, repartes entre socios y después de salarios es una muy buena bonificación a final de año. Entonces creo que no hay que buscar el crecimiento por default, y muchas de las empresas de servicios, como tú lo dijiste, en Latinoamérica son pequeñas, son mucho más pequeñas que una compañía como Imagine Apps, porque es un negocio que puede dejar mucho cash flow en tamaño pequeño. Es decir, yo puedo tener una empresa que incluso facture menos que eso.
$250.000 al año. Y si somos 3 4 personas operándola muy bien operada y yo me estoy pagando salario y a final de año saco una utilidad de eso, voy a vivir como el top 1% de la población de Latinoamérica. Entonces, en este tipo de negocios depende mucho para qué estás creando la compañía. Nuestra visión siempre fue crear una compañía gigante que le diera empleo a miles de personas en la región, sacar de la pobreza a mucha gente, darle oportunidad a mucha gente en tecnología. Sigue siendo la misión. Cuando tú construyes una compañía con ese enfoque, pues te puedes dar el lujo que nosotros nos dimos de reinvertir el 100% de la utilidad. Pero si la quieres usar para que sea tu lifestyle business y sacarle un par de cientos de miles de dólares al año, perfectamente lo puedes hacer con la mitad del tamaño de la empresa o un tercio o menos. Entonces depende para qué quieres construir el negocio y creo que eso sería lo primero que ese emprendedor escuchándonos en servicios tiene que preguntarse, porque no es el mismo camino y no son las mismas decisiones que hay que tomar para llegar ahí. Es un muy buen punto. Antes de entrar al proceso de transición, ¿no? En tu caso de Imagine Apps Adapta, eh, escuché también, ¿no? Mencionas que al inicio de tu carrera, tu papá fue como tu mentor en la parte comercial, en la parte de ventas, era quien te ayudaba a mejorar los pitch con los clientes. Y años después, mencionas que se convirtió en gerente comercial de Imagine Apps. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores retos y beneficios de trabajar con alguien tan cercano como tu papá? Buenísima pregunta. Otra premisa de la pregunta. Imagine Apps es, y creo que siempre hemos construido como una empresa muy, muy familiar. David, mi socio, es mi primo. Entonces partimos de una base de confianza muy grande entre David y yo, donde a pesar de mil problemas que pueden pasar, pues prima mucha confianza. Eh, Mi papá empezó ayudándome. Al principio nadie en mi familia entendía yo qué hacía. Solo sabían que me la pasaba frente al computador. Y eso a algunos les hacía sentido, a otros Pasa, no. Sí, pasa a pasa. muchos Y mi emprendedores, ¿no? Que papá, la familia no entiende. total, y creo que es súper normal. Y mi papá me dijo hace poco que comimos un día por su cumpleaños. Me decía, yo al principio yo no entendía nada de lo que hacías, pero yo veía ahí un potencial grande, entonces decía, bueno, pues si te puedo ayudar con un computador, pues de pronto de ahí sale algo, esa inversión puede que retorne algo. Y yo creo que así lo vio toda mi familia al principio, como no entendían muy bien lo que hacía, pero me apoyaron en todo. Creo que yo soy pues de la gente que yo conozco en mi familia, soy el único emprendedor. Mis papás no son emprendedores, mis abuelos no fueron emprendedores, tíos, primos, nadie es emprendedor en mi familia. Entonces era muy raro lo que yo estaba haciendo. Eh, Mis papás siempre me apoyaron y la forma en la que mi papá me ayudó al principio fue también en ese coaching y metiéndome a vender. Entonces yo me iba con él a vender software de hoteles. Íbamos a un hotel y él hablaba con el dueño del hotel, preguntaba, bueno, ¿quién es el dueño del hotel? Quiero hablar con él, tal. Le podemos hacer su software, su página web para que le lleguen reservas online, tal. Esto era tipo 2008, 2009, donde esto era bastante innovador. Y ahí aprendí cómo relacionarme, cómo hablar del servicio, cómo vender, cómo cerrar un negocio. Mi papá me fue ayudando durante toda esta etapa. Y me siguió apoyando, él tenía su trabajo, pero igual me seguía apoyando sin entender mucho de lo que yo hacía. Yo le hablaba de cosas loquísimas por allá en el 2011, creo, empecé a hacer videos de YouTube, como cursos de YouTube, y yo le decía, esto va a ser la locura, esto va a reemplazar la televisión. Y obviamente mi papá me decía como, ay sí, tan bonito. Eh, y, y yo hacía mis cursos de YouTube, pero igual me apoyaba, ¿no? Nunca me dijo nada, nunca me mató el sueño, nada, nada, siempre me apoyaba. Entonces me siguió ahí como apoyando de la forma en la que él iba pudiendo. Ya en 2019 se dio la oportunidad de que ya estábamos con una facturación decente, ya me podía pagar yo un salario, David también. Durante los primeros 2 años, tal vez yo no me pagué nada de salario, vivía de trabajar freelance para otras empresas. Eh, con mi papá, en ese momento sentíamos que nos podía aportar mucho en madurez y en organización para la compañía. Entonces decidimos contratarlo, hacerle una oferta. Él empezó a trabajar 2 días después de mi cumpleaños, en septiembre del 2019, y empezó a trabajar en la compañía y pues inyectó una experiencia tremenda sobre lo que nosotros veníamos haciendo, al punto que ya era extraño tanto para nosotros como para él.
La primera reunión cuando él llegó, estábamos planeando el presupuesto de ventas del año siguiente, 2020. Y yo me acuerdo que en 2020, 2019, si mi memoria no me falla, vendimos algo así como $120.000 en todo el año. Y estamos proyectando el siguiente año en ventas. Y entonces nos sentamos los tres y bueno, vamos a proyectar el siguiente año. Y yo cogí la venta mes por mes del 2019 y la multipliqué por 2. Y ese es el presupuesto de ventas de 2020. Y mi papá me miraba como si yo estuviera completamente loco, cuestionando sus decisiones de vida, cuestionando todo el apoyo que me había dado hasta ese momento. Como, como este tipo no tiene ni idea de nada. Eh, y ahí ya comenzamos como a chocar un poquito en el buen sentido y pues él nos decía, o sea, esto no tiene ningún sentido, así no se hace un presupuesto de ventas, esto hay que pensarlo mejor, hay que mirar cuánta demanda vamos a tener, no es decir, vamos a doblar la empresa y ya. Y yo le decía, pero es que si no la doblamos, pues ¿para qué trabajamos tanto? O sea, no vale la pena para crecer 8%, 10%, pues vamos a vender $130.000, pero pues eso no mueve la aguja, ¿no? Tenemos que vender millones de dólares. Eh, y bueno, y ahí iba cediendo. Creo que igual pensó que estaba loco, me dejó hacer mi presupuesto como yo quería, que era duplicar las ventas. Al otro año crecimos 2.5x, terminamos vendiendo como 360, algo así, $1.000. Ya cuando él vio que íbamos cumpliendo las proyecciones y viendo que íbamos creciendo muy por encima de lo que habíamos proyectado, como que ya comenzó a aflojar, a ablandarse y a cambiar muchos de sus métodos con los que venía trabajando de antes. Y bueno, pues fue una inyección de organización, de experiencia, ética de trabajo que nos ayudó muchísimo como a impulsar en ese momento. No, qué increíble. Y en la parte de retos, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de conversar con otros emprendedores, empresarios que trabajan con su pareja, ¿vale? En mi caso también en Fitco lo creé con mi esposa, pero no he tenido la oportunidad de conversar con alguien que trabajó o que trabaja con su papá. Entonces, claro, la parte de beneficio está clarísima, la experiencia que inyectó, la ética de trabajo como mencionas. ¿Cómo manejas los retos y sobre todo, bueno, también con tu primo, el poder separar temas de trabajos, ¿no? Con temas de, no sé, estar cargados, de salir después de una reunión intensa de trabajo y luego ir a cenar o verse el fin de semana en la reunión familiar. ¿Cómo lo manejas? Bueno, con mi primo siempre fue muy fácil porque creo que los dos tenemos, yo tengo un temperamento fuerte, eh, pero en ese tipo de cosas siempre hemos sabido separar lo que pasa en el trabajo y las discusiones que vayamos a tener en el trabajo de la vida personal. Y pues nosotros hacemos muchas cosas juntos, desde deportes, jugar fútbol, jugar pádel, tenis, lo que sea, vacaciones y así. Y eso siempre ha sido como natural entre nosotros. Creo que nace la confianza que te decía al principio. Con mi papá sí es más difícil. ¿Por qué? Porque yo toda esa época vivía con mi papá, vivíamos los dos solos. Y eso complica mucho más la dinámica. Súmale pandemia. Entonces, no solo vivíamos juntos, sino no veíamos ningún otro ser humano nunca. Entonces, eso sí ya era muy difícil. Cuando empezó pandemia, él llevaba 6 meses con nosotros. Y pues imagínate, todo el día en la casa, trabajando desde la casa, la oficina, él tiene una oficina en nuestra casa al lado de mi cuarto. Entonces yo lo escucho a él, él me escucha a mí, yo siento su estrés, él siente mi estrés, porque uno sabe, ¿no? O sea, uno escucha las llamadas de la otra persona y es raro. Eh, y todo el día nos vemos y llegan las 5 de la tarde y dejamos de trabajar. Y ahí sí es difícil separar el trabajo de la parte personal, porque yo nunca fui muy bueno en eso. Entonces, como que yo siempre estaba en modo trabajo y siempre le hablaba de trabajo. Y mi papá con su super ética de trabajo, él siempre a las 5 de la tarde acababa, lo que sea que tuviera que hacer, lo acababa a las 5 y ya estaba haciendo otras cosas para ese momento. Yo no me podía desconectar. Entonces siempre hablaba de trabajo, siempre hablábamos de cosas. Imagínate cuando teníamos algún problema, o sea, que no era poco común, pero teníamos algún problema, oye, no cumplimos la meta de ventas o no me gustó cómo trabajaste con tal cliente o cualquier cosa del día a día de una oficina que es normal, como tener esas fricciones o esos roces con otras personas. El problema era que entonces terminábamos una discusión
a las 3:30 y luego a las 5 entonces ya dejamos de trabajar y después teníamos que sentarnos a comer a las 6. Pero pues después de las 5 de la tarde ya la dinámica era diferente, ahí ya yo no era el jefe de mi papá, ya yo era un hijo normal y la dinámica era completamente diferente, entonces ahí ya me tocaba aceptar esa dinámica y lavar los platos y hacer lo que mi papá dijera que tuviera que hacer y se giraba la torta completamente en un mismo día, todos los días. Y después sentados en la mesa, imagínate la situación, ¿no? Estoy sentado, mi papá está al lado, estamos comiendo y ninguno de los dos dice nada y sabemos que él está bravo conmigo y sabemos que yo estoy irritado con él por alguna razón. Y no hay de qué hablar, ¿no? O sea, ¿cómo te fue hoy? Pues yo sé cómo te fue hoy. Yo sé exactamente lo que pasó. Él no me puede decir, no, es que el cabrón de mi jefe, no sé qué, yo no le puedo decir a él, no, esta gente no hace lo que tiene que hacer. No, no se puede. Eh, y, y pues no puedes interactuar con nadie. Entonces, es muy raro, muy, muy raro. Y estoy de acuerdo contigo que es una de esas situaciones únicas. Ahora, creo que todo lo bueno supera por mucho esas cositas malas del día a día. Totalmente de acuerdo contigo. Es muy similar a la experiencia que me tocó a mí cuando trabajaba con mi esposa. Y yo siempre bromeo, ¿no? Normalmente dicen que las decisiones de un jefe o jefa, en verdad, tienen mucha influencia por parte de con quién duerma, ¿no? Las decisiones se toman en la cama, pensando con la almohada. Em, pero claro, yo llegaba igual a la cama, a la almohada, y volteaba y era la persona con la que trabajaba, ¿no? Entonces no podía tener ese consejo o esa opinión extra, ahora sí. Pero te entiendo. Total. No sé si esa Interesante, situación está peor o interesante. mejor. Creo que prefiero ninguna de las dos. No, mentiras, prefiero la de mi papá. No, no era tan grave, o sea, realmente no era tan grave. Igual como dices, los pros superan los cons de todas maneras. Ahora, Nico, me gustaría entrar ya justamente al proceso de transición, ¿no? De Imagine Apps a Dapta. A inicios del 2023 decides crear Dapta. Eh, pero antes de empezar a hablar de Dapta, venías de justamente, como mencionas, un crecimiento en promedio de 2x año a año, trabajando con tu primo, trabajando con tu papá. Sigue creciendo la empresa. ¿Qué te motivó y cómo tomaste la decisión de decir, ok, dejo la operación de Imagine Apps para empezar a crear una nueva compañía? Porque normalmente he escuchado esas transiciones cuando, claro, tienes una empresa que no está tan bien, no está creciendo, o decides cerrar tu compañía anterior para arrancar una nueva. Pero en tu caso particular, dejas una empresa que venía creciendo y sigue creciendo para abrir una nueva. Cuéntanos de qué te motivó a tomar esta decisión y qué fue lo más complejo de hacerlo. Arranco por mencionar que creo que era una decisión y sigo creyendo que fue una decisión muy lógica, como de transición. Creo que es la misma visión que teníamos, pero siendo ejecutada de forma diferente. Entonces, ¿a qué me refiero? La visión que nosotros teníamos para Imagine Apps, que se mantiene, es crear una compañía gigante de software que fuera referente, que pudiera competir con los grandes globales del software. Algo así como lo que hizo Globant. Globant siempre ha sido Ujú. y continuará siendo mi referente. El tema con eso, el tema con las empresas de servicios es que, como mucha gente lo sabe y todo el mundo lo dice, las empresas de servicios no son escalables. Y creo que es la frase que más he escuchado en toda mi vida. Las empresas de servicios no son escalables. Lo he escuchado 800.000 veces. Pero después yo miro una compañía como TCS, Tata, Infosys en India, Accenture, las europeas, Globant, y tú dices, ¿cómo no va a ser escalable? O bueno, yo digo, ¿cómo no va a ser escalable? O sea, Globant, de las empresas de tecnología de software de Latinoamérica, después de Mercado Libre, está ahí. O sea, en términos de su impacto global, en términos de lo que han logrado, del crecimiento. Ver un reporte anual de Globant en la Bolsa de Nueva York para mí es un orgasmo intelectual. O sea, yo me leo esos reportes cada vez que salen todos los años. Y es una empresa espectacular, espectacular. Pero entonces yo tengo Imagine Apps y tengo el sueño y la misión de llevarla a ser una compañía gigante. Comienzas a trabajar y aquí ya toca que se pongan en mis zapatos tú y tus oyentes.
Comienzas a trabajar, 13 años, comienzas a hacer proyectos, un proyecto, dos proyectos, tres proyectos. Luego te asocias con tu primo, comienzas a hacer cada vez más proyectos, contratas más gente. Llevas 3 4 años trabajando, sigues creciendo a un muy buen ritmo, 2x, no has recibido capital externo, estás vendiendo $1 millón, algo más que eso, estás generando empleo, tienes una empresa que es saludable, que crece bien, y miras Globant y dices, miércoles, estoy demasiado lejos. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Eh, y uno mira el camino de Globant y pues es una compañía que es de servicios, pero que fue fondeada y que tuvo un camino de VC. Hmm. Em, Recibió inversiones interesantes de Venture Capital, que hoy en día un Venture Capital, o bueno, los que yo conozco, con los que yo hablé, tal vez no vieron mucho futuro en mí, em, no veían ese crecimiento posible, ¿no? Entonces te pones a pensar, pues llegar a ese nivel va a ser muy difícil y a este ritmo me va a tomar 2 vidas. No es sostenible. Entonces ahí con mis socios miramos la situación y decimos, bueno, ¿podemos llegar allá? Sí. ¿Va a tomar mucho tiempo? Sí. Queremos arriesgar la compañía tratando de levantar capital de afuera y viendo a ver qué pasa, apostar lo que tenemos, tal vez no. Entonces ahí tomamos una decisión de por qué no mantenemos la compañía como la tenemos, que siga creciendo como viene creciendo, que no está mal, para ninguno de nosotros está mal, que genere cash flow. Y más bien empezamos una compañía de software con algunos de los productos internos que habíamos construido dentro de Imagine Apps, para apostar a ese hypergrowth y a esa dominación mundial que logró una compañía como Globant. Esa fue más o menos la lógica. Ahora, yo no descarto que en el futuro Imagine Apps pueda tener esa explosión de crecimiento de forma orgánica. Solo también yo como emprendedor quería probar ese camino del hypergrowth, porque para mí, ya más a nivel personal, yo sí quiero construir una compañía demasiado grande, global, que impacte millones de personas, y creo que Data era el camino más rápido para eso, también pensando en el costo de oportunidad de no hacerlo pronto. Y bueno, pues estoy muy contento y nos ha ido muy bien con esa decisión. Como mencionaste al inicio, una decisión lógica hace sentido. Creo que igual demuestra mucha introspección, ¿no? Ser true to yourself. O sea, entender realmente lo que te motiva, lo que quieres en este momento en tu vida y tomar la decisión que no es una decisión sencilla. Entonces ya respondiste con eso a la pregunta de por qué levantar capital, si es que justamente en My Apps fue todo orgánico, por qué hacerlo en Dapta, queda claro, ese juego del Hypergrowth. Ahora, para quienes no han escuchado de Dapta, ¿nos puedes contar qué es lo que hacen? Sí, Dapta es una plataforma que permite a las empresas hacer integraciones de software y plataformas de inteligencia artificial sin escribir código en sus flujos de negocio. Eh, es como dicen en inglés, es un mouthful, y uno de los retos más grandes que tenemos es comunicar lo que hace Dapta en casos de uso prácticos. Entonces, hablando de un caso de uso práctico, lo que más hacen nuestros usuarios en Dapta es hacer integraciones para equipos de marketing y ventas para automatizar flujos y potenciar la generación de contenido con inteligencia artificial. Entonces, una empresa típicamente en Dapta va a conectar su Notion para generar ideas de contenido para su website o social media, lo conecta con una plataforma de AI como ChatGPT o Google Gemini o Vertex o la que sea, para generar ese contenido, y luego se integra con su página web o su Facebook o lo que sea para publicar ese contenido. Todos son integraciones, pero el caso de uso que salimos a mercadear es potencia tu equipo con inteligencia artificial, potencia tu equipo de marketing con AI. Si entiendo bien, vendría a ser como un Zapier 2.0, conectando tu operación pero con herramientas de AI. Sí, Zapier igual tiene integraciones con herramientas de AI. Nosotros lo llevamos un paso más allá. Zapier es muy poco flexible en los flujos que permite construir.
Dapta empezó siendo un producto más orientado hacia los developers, entonces es supremamente flexible, incluso se puede escribir código sobre Dapta. Somos mucho más flexibles que Zapier manteniendo la facilidad del UX y digamos que en el otro lado del espectro ofrecemos todas las ventajas que tendría construir una integración a punta de código, o sea, completa flexibilidad. Hay otras diferencias más pequeñas en precios. Zapier suele ser muy costoso en escala. Nosotros, al contrario, buscamos escala y buscamos millones de transacciones al mes en consumo de nuestros usuarios. Entonces los casos de uso tienden a ser un poquito diferentes. Y ya la última diferencia grande es el foco en AI, que no fue diseñado, sino fue fortuito. Es decir, cuando nosotros arrancamos Dapta, el OneLiner era plataforma para hacer integraciones de APIs. Y tú podías hacer, y hoy en día puedes hacer una integración con cualquier API. REST o SOAP, cualquier tipo de API puedes integrarla en Dapta. Lo que pasó a final del año pasado, del primer año de vida de Dapta, es que cuando mirábamos qué era lo que hacían nuestros usuarios en la plataforma, la gran mayoría de los usuarios usaban alguna plataforma de AI en sus flujos de integración. Y pues eso es natural, ¿no? Estamos en el boom del AI y nosotros somos una plataforma para crear cosas. Lo que más estaba creando la gente era relacionado con AI. Y decidimos como presionar en esa oportunidad que vimos y hoy en día mercadeamos las integraciones que tenemos con inteligencia artificial. O sea, somos muy AI focused, cuando antes no tanto. Pero eso nos ha generado pues un crecimiento muy interesante. Ok, entonces, ¿cuál vendría a ser tu cliente ideal o tu equipo ideal? En este momento, nuestro cliente ideal es una startup, es su equipo de marketing, desde el CMO, o si es más pequeña, la persona de growth o una persona de generación de contenido. Aquí lo que buscamos es que una startup que normalmente tiene recursos limitados para su crecimiento, a una fracción del costo que costaría el salario de una persona generando contenido, puede hacer 10 veces más contenido. Entonces, si tienes una persona que está haciendo contenido para tu startup o generando tus posts de social media, etc., esa persona utilizando automatización y plataformas de AI como con Dapta puede tener 10 veces su output y acelerar el crecimiento de la compañía dramáticamente. Entonces, en este momento nuestro foco son startups y dentro de las startups equipos de marketing y ventas. Ok, justo relacionado a la creación de contenido, recuerdo haber visto un post tuyo o una respuesta a un post en LinkedIn, ¿no? De una persona que criticaba la creación de contenido con AI porque no se sentía natural, pues, como que muy robotizado, que se estaba haciendo medio commodity, ¿no? Y tú sustentabas que no. Cuéntanos por qué no tienes esa visión y cómo ves el futuro de la creación de contenido con AI. Bueno, es un acercamiento muy práctico. Creo que sé cuál post mencionas y varios puntos. Lo primero es que hay un hecho y es que el AI puede generar mucho mayor volumen de contenido en mucho menor tiempo. Entonces yo no busco que se reemplace la tarea de una persona. Yo no asumo que el AI va a escribir posts 100% solo. Con todos nuestros clientes les recomendamos que si usan una integración relacionada con generación de contenido, igual revisen el contenido, lo adapten, lo ajusten, lo reescriban antes de la publicación. En ningún caso recomendamos publicar lo que te arroja el AI directamente. Creo que eso sería un error y muchos marketers estarán de acuerdo con eso. Donde te ayuda el AI, como en cualquier tarea que está siendo automatizada por AI hoy en día, es en agilizar tu trabajo y en ser muy eficiente. Por ejemplo, hay usuarios que nos usan no para escribir el contenido, sino para generar las ideas y después ellos generan el contenido. Hay otros usuarios que tienen las ideas, generan la base del contenido y sobre eso trabajan y construyen la pieza final de contenido. Pero eso igual está acelerando su proceso de creación de contenido dramáticamente y logran mucho más resultado en menos tiempo, que para una startup eso es fundamental, ¿no? El otro punto para finalizar ese argumento es, hay que pensar que el AI está generando los resultados en este momento. Lo que vemos del AI hoy es lo peor que va a hacer el AI de aquí en adelante. O sea, solo va a mejorar. Tal Y si cual. la premisa es que solo va a mejorar,
pues si comienzas a utilizarlo hoy, imagínate lo que va a estar pasando en 6 meses. Ya los modelos de Anthropic, por ejemplo, hoy en día Claude, son una cosa que suena más humano que un humano, o sea, ya es exageradamente humano. Eh, OpenAI todavía le falta eso, pero Claude, por ejemplo, te pone algunas palabras acentuadas en mayúscula. O sea, tú le preguntas como, no sé, ¿cuál es la clave para el crecimiento orgánico en SEO? Y te responde, no sé, the one thing that is most important, y el one te lo pone en mayúsculas, o sea, como si fuera una persona. Eh, entonces creo que solo van a mejorar y va a ser impresionante lo que va a generar el AI. Ahora, el punto final para encapsular todo es, Google tiene unos guidelines de la generación de contenido y esos guidelines dicen muy claramente que el contenido que se indexa en Google es contenido de valor, que le aporta valor a un usuario y que es contenido único. En ese sentido, si tú haces contenido que es malo, repetido, por ejemplo, y lo pones en Google, sea AI o sea humano, Google no lo va a indexar. Y digamos que esa es la vara de que el contenido es bueno o malo. Desde que tú estés aportando valor con ese contenido a un usuario, sea humano o sea AI, creo que hay un valor muy grande. Vale, queda claro. Sobre todo me queda claro el tema de la revisión previa, ¿no? Porque muchos... Se ha escuchado también algunas personas hablar de que, ok, olvídate, con AI puedes hacer todo, pero la parte de la revisión y de poner tu toque, tu esencia, me parece clave. Que seguro las herramientas van a ir mejorándolo y van a llegar a capturar cierta esencia, pero por el momento aún es requerido un equipo. ¿Cuál es, Hay respecto a los casos de... otro punto, antes Sí, de dale. cerrar ese tema. Lo que tú dijiste ahí es fundamental. Si uno no le pone ese toque a lo que genera el AI, va a hacer contenido repetido y sin valor. Eso es lo que permite hacer Dapta, que no permite hacer prácticamente ninguna otra plataforma, ni Zapier, ni ninguna de estas. Y es que la ¿Y clave cómo? de los casos de uso de AI de Dapta es que en Dapta nosotros permitimos que los usuarios generen el contexto de su empresa y ese contexto lo pueden generar, por ejemplo, con una integración a su CRM. Si nos integramos al CRM y esa información la vectorizamos, lo pasamos como lo que se llama un embedding a un modelo, a un LLM como OpenAI o ChatGPT o el que sea, ese embedding adicional del contexto de la empresa es lo que le va a dar el toque extra al contenido, opuesto a que si yo me meto a ChatGPT y le digo, genérame un blog para mi empresa Dapta donde hacemos integraciones. Porque si yo me conecto al CRM, por ejemplo, a HubSpot, identifico patrones en la información, yo ni siquiera tengo que escribirle al AI quién es mi cliente. El AI mismo lo puede inferir a partir de la información que está en mi CRM. Claro, previsto que yo tenga organizada mi información en el CRM. Eh, y ese contexto que nosotros le damos a la AI, que volviendo a los principios de Adapta, todos son APIs, todos son conexiones. Ese contexto es lo que le da el valor por encima de yo escribir en ChatGPT, genérame un blog. Esa es la objeción número uno que tenemos vendiendo Adapta. Me dicen, ¿en qué se diferencia esto de yo escribir en ChatGPT, genérame un blog? Y ese contexto es toda la diferencia entre un post mediocre que no sirve para nada y algo de valor que sí le va a servir a muchos de los usuarios de esa compañía. Ese contexto añadido es la clave y nosotros permitimos que los usuarios pongan PDFs, conecten su CRM, su ERP, su base de datos de productos con los chicos de Taxo, que creo que conoces bien, de 500. Ujú. Incluso estamos probando un proyecto súper interesante que más adelante seguro saldremos a mostrar relacionado con ese contexto añadido que uno le puede dar a la AI. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer. Ok, va, me queda mucho más claro. Si lo entiendo bien, claro, el mayor reto hoy de AI es saber hacer los prompts, ¿no? Darle el contexto a justamente sea un ChatGPT y lo puedes ir alimentando en los días, pero lo que entiendo que puede hacer con Dapta es reducir esa curva de aprendizaje de AI sobre el contexto de mi empresa o de mi equipo, de mis clientes, integrándolo a las herramientas que uso en el día a día y puedo pasar de posts mediocres a posts mucho más optimizados por todo el contexto que tiene, sin necesidad de que yo escriba 1 millón de prompts y que la herramienta ya me conozca. ¿Estoy bien?
Lo dijiste mejor que yo, de hecho hoy lo estaba tratando de anotar, pero voy a escuchar la grabación del podcast para tomar apuntes de mi propio pitch. Buenísimo, buenísimo. No, me queda claro, esa automatización de prompts me parece increíble, esa reducción de curva de aprendizaje brutal, ¿no? Como dices, tiempo es el recurso más escaso que tenemos como emprendedores de startups y agilizar eso para el equipo, increíble. Nico, tengo dos últimas preguntas, quiero respetar tu tiempo. La primera, relacionada a AI, hemos hablado de uno de los casos de uso, ¿no? La creación de contenido. ¿Cuál es tu visión más descabellada? ¿Dónde crees que en un futuro cercano la inteligencia artificial va a ayudar más a los negocios? El AI sirve, bueno, también me gusta ir como a las premisas de los argumentos. Entonces, ¿para qué es bueno el AI en general? El AI, la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia es la capacidad de aprender. Y la inteligencia artificial es la capacidad de un ser inorgánico de aprender. La clave o las cosas en las que el AI es muy bueno es en analizar volúmenes de información que no son humanamente analizables y, número dos, encontrar patrones en esa información que no se podrían encontrar de otra forma. Al encontrar esos patrones es que generan los resultados como lo que genera un LLM. Pero a la larga todos son patrones. Entonces, lo primero está ahí, en análisis y toma de decisión de las empresas, porque la mayoría de las decisiones ya no van a ser tan subjetivas, sino van a ser completamente objetivas. Si tú tienes un super AI, por ejemplo, que sería una locura hacer esto en Dapta, pero es parte de nuestra visión, que se conecta a todas tus herramientas de software, se conecta a tu ERP, a tu Notion base de conocimiento, a tu Zendesk donde manejas tickets, a tu CRM, a tu Slack donde manejas comunicación interna y tienes un AI que está conectado a todas estas plataformas de software y está analizando y entendiendo esta información, el análisis y la toma de decisiones se vuelve mucho más objetivo y no tan subjetivo. Entonces va a ser mucho más fácil para los líderes de las empresas tomar decisiones con toda la información disponible y no tener silos de información por aquí y por allá. Tanto interna como externa, porque también se puede conectar con fuentes de información externas como el mercado o lo que se habla en social media o las tendencias de Google Trends, cosas así. Entonces vas a tener una cantidad de información que un humano nunca jamás podría analizar, que el AI sí puede analizar y te puede dar unos análisis interesantes para tomar decisiones. Entonces creo que eso se va a comenzar a dar cada vez más. Y número dos, los LLMs y el modelo Transformer fueron un cambio gigante en el paradigma de lo que es la inteligencia artificial, porque ChatGPT volvió el AI accesible para todo el mundo, o sea, le mostró a la gente lo que es posible y le abrió a todo el mundo la imaginación de una forma que creo que ningún otro producto en la historia lo ha generado. Entonces, si uno mira como los cambios recientes en tecnología desde la revolución industrial, luego la computación, el internet, los teléfonos móviles, en este momento el AI creo que va a ser un cambio que va a ser órdenes de magnitud más grande que el resto de todos esos cambios, porque va a cambiar la dinámica con la que abordamos el trabajo y ya la está cambiando significativamente. O sea, la cantidad de layoffs que se están generando en los sectores inicialmente de tecnología, pero en algunos otros, están directamente relacionados con eso. Van a acabarse muchos trabajos. Yo no sé si todos se van a recuperar. Lo que sí sé es que la actividad de los seres humanos tiene que cambiar para adaptarse a lo que está haciendo el AI. Jensen Huang, el de Nvidia, dijo que ya no se iban a necesitar programadores porque el prompting es el nuevo lenguaje de programación. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, o sea, tampoco al extremo que no van a haber programadores, pero hoy en día cualquier persona puede ser programadora y herramientas como ChatGPT lo demostraron. Entonces, yo creo que las cosas están cambiando muy rápido, van a cambiar aún más de lo que tú yo, cualquier persona se está imaginando. Eh, Hace poco, yo hago muchos videos en TikTok, hace poco hice un video con AI, 100% en AI, y es igualito, y habla igualito, y todo es perfecto. Y si eso es lo peor que el AI va a estar, imagínate en 3 meses, 6 meses, un año, o sea, creo que no somos capaces de dimensionar
lo mucho que van a cambiar las dinámicas de trabajo en el mundo. Lo que sí me puedo visionar es que para que el AI sea efectivo necesita una interfaz con la información, necesita conexión entre los sistemas y ahí es donde Data se vuelve un jugador fundamental en esta era del AI. Totalmente de acuerdo sobre las próximas capacidades. Hay un libro que se llama The Coming Wave o La Ola que Viene, que justamente habla de el potencial impacto económico, social y político de AI y en verdad es una bola de cabeza. No había noches que me iba a dormir esperanzado con todo lo que podíamos hacer con AI y noches que me iba a dormir con mucho miedo por todo lo que podía hacerse con AI también. Entonces recomendado para quienes quieran profundizar más en este tema. Nico, quiero respetar tu tiempo. ¿Hay algo adicional que te gustaría añadir? ¿Cómo te pueden encontrar quienes quieran conocer más de Dapta? De ti, porque también creas, como dices, contenido en TikTok y en verdad es súper súper bueno. Me quedo enganchado el fin de semana con varios de tus videos. Hoy Imagine Apps, cuéntale a la gente cómo te puede encontrar. Claro, me pueden encontrar muy fácil en redes sociales, estoy como Nicolás Imagine, Nicolás Imagine, así como suena con G. En Instagram, en TikTok, principalmente publico en TikTok, aunque últimamente, este último mes me ha tocado trabajar demasiado. La gente no entiende que yo de verdad trabajo y me preguntan, ¿por qué no has puesto videos? ¿Por qué te desapareciste? Y yo les digo, wait, tengo un trabajo. Eh, entonces en TikTok me pueden encontrar fácil. Y en LinkedIn, que es como mi segunda red, Nicolás Rojas Nino. Y ahí sí me agregan y me ponen la conexión, me ponen que me escucharon en el podcast, podemos hablar un rato. Generalmente soy bueno respondiendo mensajes. Perfecto. ¿Y a los que quieran saber de Dapta? Dapta.ai, Dapta.ai. Ahí pueden encontrar nuestros casos de uso para equipos de marketing, para equipos de operaciones, para desarrolladores. Usen la plataforma, me pueden dar feedback. Creo que, pues no quiero sonar como engreído, pero creo que en un año de trabajo hemos construido un producto que de verdad es muy bueno y que no tiene nada que enviarle a las grandes plataformas del mundo como Zapier, al menos en UX. Y, y si pueden probarlo y darme feedback, estaría supremamente agradecido con todos ustedes porque es la única forma en la que mejoramos el producto y entre más crudo el feedback, mejor. Yo soy de esas raras personas que les gusta entre más feo el feedback, mejor. Tal cual, es la mejor forma de crecer como emprendedor. Nico, gente, vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio, como siempre, para que puedan contactar a Nico y enterarse más de Dapta. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, he disfrutado muchísimo esta conversación, he aprendido bastante y te deseo lo mejor para ti, para Dapta y todo el equipo que trabaja contigo. Alex, muchas gracias. Soy muy fan de lo que haces. Me parece que este podcast es un gran espacio para poder compartir experiencias y espero que la gente que nos está escuchando tome la decisión, si no la ha tomado, de emprender y los que están emprendiendo de no rendirse porque creo que el único emprendedor que fracasa es el que para de intentar. Entonces, sigan intentando. 100% de acuerdo, gran cierre. Te mando un abrazo, Nico, nos vemos pronto. Igual, chao. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ayúdame a llevar la historia de Nicolás a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Si te gusta este tipo de contenido, también te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter semanal Compartiendo el Camino. Es un correo corto donde comparto aprendizajes prácticos de los caminantes y de mi camino como empresario. Nos puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos la próxima semana.